tarde nos acompaña la doctora Julieta Morales Sánchez. La doctora Julieta Morales Sánchez es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el título de especialista en Derechos Humanos y con el certificado de estudios avanzados de doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha con la calificación de sobresaliente en 10. Es autora, junto con el doctor Sergio García Ramírez, que por cierto las acompañará y los acompañará mañana, del libro La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos 2009-2011, y ha coordinado diversas obras y publicado múltiples artículos en revistas arbitradas nacionales y extranjeras. Ha sido ponente en diversos foros en países como Brasil y Colombia. Ha sido asesora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en México, asesora de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asesora en el Instituto Federal Electoral de México y directora general adjunta de lo contencioso en la Comisión Nacional de Seguridad. Actualmente se desempeña como directora general adjunta para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación de México. Es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos e investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT de México. Ella nos acompañará en esta primera intervención con el tema titulado El principio de subsidiariedad como condición para el acceso a los sistemas internacionales de protección. Damos pues entonces la bienvenida a la doctora Julieta Morales, agradeciendo por aceptar la invitación del Instituto, de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad Pontificia Bolivariana para estar hoy dando la primera conferencia académica del curso. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos, mucho gusto. Mi nombre es Julieta Morales. Voy a tratar me quería mover a lo largo del salón, sobre todo para quienes no alcanzo a ver muy bien allá atrás. No sé si logro conseguir un micrófono inalámbrico y si no, trataré de moverme aunque sea al frente, porque estoy sujeta por el cable del micrófono. Vamos a dedicar la próxima hora 10 minutos a hablar del principio de subsidiariedad como requisito para el acceso a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Sin embargo, voy a complejizar un poco el tema, sé que estoy ante colegas, ante brillantes luchadores, defensores de derechos humanos desde distintas trincheras. Les preguntaría, ¿me pueden levantar la mano quiénes son abogadas, abogados o tienen formación jurídica, por favor? Ok, ¿me pueden bajar la mano? ¿Quiénes no son abogadas y abogados? ¿O no tienen? Ay, estamos casi mitad y mitad. Ok, entonces pido una disculpa a las y los abogados. Voy a manejar un lenguaje no jurídico. Voy a tratar de manejar un lenguaje no abogadil porque el problema cuando hablamos en nuestra lengua es que los no abogados no entienden y se trata de que todas y todos entendamos. Entonces voy a manejar un lenguaje tipo no coloquial, pero no abogadil al menos. Tal vez se me vaya en algún momento el vicio, entonces les pido que si tienen dudas también me levanten la mano y podamos interactuar. Me interesa que esto sea justamente un diálogo, no un monólogo, sino que podamos juntos construir, y si les pediría ir anotando dudas, al final voy a dejar media hora, 20 minutos para hacer un espacio de preguntas y respuestas si les parece. ¿Qué quiero empezar? Agradezco el apoyo que me van a brindar, muchas gracias. Por favor, la siguiente. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es el requisito para el acceso al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos? Todo el mundo lo sabemos. Este sistema es un sistema subsidiario y complementario del sistema nacional, de quien es la principal obligación de proteger, respetar, garantizar derechos humanos de los estados. Y solo cuando los estados no quieren, no pueden, no lo hicieron así, es que
puedes acudir como ciudadana, ciudadano, como persona, en cualquiera de los países miembros al sistema interamericano. Tienes 6 meses después del agotamiento de recursos internos, tienes que hacerlo dentro de los 6 meses. Este es el régimen general que está previsto tanto en la convención, la siguiente por favor, como en el reglamento de la Comisión Interamericana. Sin embargo, hay excepciones. Y son sobre esas excepciones sobre las que vamos a platicar y dilucidar un poco. ¿Cuáles son esas excepciones? También voy a plantear algún caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y veremos cuál es la evolución de la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana en este sentido. Bueno, las excepciones están previstas en el 46.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no haya legislación interna, que no se haya permitido a la persona agotar los recursos, o que haya retardo injustificado. Esas son las primeras excepciones. Ahí no tengo que agotar recursos internos. También se ha dicho en algún caso contencioso que veré más adelante, en un caso mexicano, el caso Castañeda Gutmann, no puedo agotar o no estoy obligado a agotar recursos internos si no existe el recurso. ¿Qué agoto? En mi país, hacia 2006, querían proteger derechos político-electorales y no había un juicio para eso. Se iban a amparo y les dijeron no, se fueron a otra vía y le dijeron no, no hay lo que tú quieres para defender eso que tú llamas derechos político-electorales. Quería ser candidato independiente, sin partido político. Y entonces se fue de manera directa a la Comisión Interamericana y se dio la sentencia Castañeda Gutmann de la Corte Interamericana, que iba a condenar a crear un juicio para la protección de los derechos político-electorales, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, y justo cuando iba a salir la sentencia condenatoria de la Corte, México, como buen niño, hizo la tarea y le llevó al maestro, le llevó al maestro y dijo, mira, ya aprobé la reforma constitucional 2007-2008, está hecha la tarea. Y entonces tuvieron que cambiar la sentencia, que ya no podía ser condenatoria, porque era lo que iban a condenar en la Corte Interamericana, ya se había aprobado constitucionalmente. Perdón y gracias. Entonces, veamos esta dimensión. Hay excepciones, la regla general es el sistema es subsidiario y complementario, pero estas son las excepciones. La siguiente, por favor. A ver, hay que verificar si se ha interpuesto y dice el reglamento de la comisión. El artículo 31, cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del agotamiento de recursos internos, corresponde al Estado demostrarlo. Si al final, ¿a quién le toca decir si agoté o no agoté? También si el Estado opone como excepción preliminar más adelante, todo el mundo aquí está familiarizado con el funcionamiento del sistema, ¿verdad? ¿Me pueden levantar la mano quién no? Ok, entonces todos. ¿No pongo ningún ejemplo? ¿Serviría si pongo un ejemplo de cómo funciona? Ok, voy a poner un ejemplo porque si no, entonces de lo que estoy hablando no tiene mucho sentido para algunos. A ver, voy a poner un ejemplo de México. ¿Hay aquí mexicanos? Ok, bueno, ustedes sabrán de qué hablo, pero disimulan. Entonces, voy a poner un ejemplo de México y voy a parafrasear casos de la Corte Interamericana. El sistema tiene 2 órganos que todo el mundo conoce. La comisión está en Washington, 7 comisionados, secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa, y la Corte está en Costa Rica, 7 jueces. Ahora mismo es un club de Toby, son puros niños y no hay ninguna mujer, y son 7 jueces que se eligen a título personal, no importa nacionalidad. La Corte hemos tenido mucha presencia mexicana, pero eso es como una nota entre mexicanos. ¿Cómo funciona el sistema? Hermosa, ¿me ayudas, por favor? Allá atrás, la de rosado. Perdóname, es que no me puedo acercar a ti. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Dayana. ¿Dayana? Ok, ¿te puedes parar, Dayana? ¿Todo el mundo puede ver a Dayana? Si son tan amables. Ok, gracias, Dayana. Dayana, ¿me das permiso? Voy a violar tus derechos humanos en el ejemplo. No va a ser bonito. Ok, puedes sentarte, mil gracias. Imagínense que Dayana ve en una de las carreteras de México, en Guerrero, o en Tamaulipas, o en Michoacán, donde hay delincuencia organizada. Entonces Dayana ve en un autobús, en un camión, con su esposo. Su esposo es poco brillante, pero ella lo quiere mucho. Va con su esposo en el camión y los detienen los militares en un retén militar. Se suben los militares, quedan viendo a Dayana y le dicen, a ver, Dayana, tú te bajas con nosotros. Se baja Dayana con los militares y el esposo, que es poco brillante, se los advertí, se pone al lado del chofer y queda viendo a Dayana qué pasa, ¿no? En la puerta del autobús. Regresan los militares y le dicen al chofer,
a ver, váyanse, ella se queda con nosotros. Y el esposo, que les dije que era poco brillante, se queda y le dice, mi amor, ¿qué hago? ¿Me bajo? ¿Me subo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Y Dayana le dice, no, mi amor, vete allá al pueblo con mi mamá, yo ahorita llego, los señores hasta ray me dan. No sé si se usa ray aquí. ¿No? ¿Qué es ray? A ver, ¿quién me puede ayudar a traducir ray? Insecticida. No, le dan un aventón, ¿ok? Entonces dice, los militares hasta aventón me dan, perdón. Es que en México se dice ray al aventón. Entonces sí tenemos un problema de comunicación. Entonces se queda, el camión se va con el esposo, con el chofer se va y Dayana se queda sola con los militares. Todo el mundo sabe que son los militares, ¿verdad? Ella es sometida a tortura, recibe choques eléctricos en los labios, la violan sistemáticamente, reiteradamente, pasan varias veces, la destrozan y luego la arrojan en un campo algodonero. Estoy parafraseando casos de México ante la Corte Interamericana. Dayana se levanta destrozada y dice, quiero justicia. Quiero subirme, pero bueno, es que no alcanzo a llegar. Y dice, quiero justicia. Y ella se acuerda cuando le estaban violando, vio los rostros de los que pasaron varias veces sobre ella, y los militares en México aquí traen la región militar a la que pertenece. Entonces, recuerda a los Juanes Pérez, 2, 3, 4, que violaron sus derechos humanos. Y empiezan los juicios contra ellos. Primero empiezan en la jurisdicción militar. Ustedes saben que las violaciones a derechos humanos no pueden ventilarse ante jurisdicción militar, solamente civil u ordinaria. Empieza a rebotar recursos, vienen, llega a la Suprema Corte o al Tribunal Constitucional y le dicen a Dayana, ¿sabes qué, Dayana? Es que sí violaron tus derechos humanos, mi reina, pero nada más tantito. ¿Qué hace Dayana? ¿Se va a su casa a llorar? No, tiene 6 meses de a partir de la última sentencia, etcétera. ¿Tiene que ir a Washington? ¿Tiene que tener visa? ¿Tiene que hablar inglés? No. Se mete a la página de internet, llena un formulario en español, lo manda por correo electrónico. Hay organizaciones como CEGIL que prestan asesoría y además hay un fondo legal de asistencia a víctimas que financia y le dan a ella incluso un tipo de visa diplomática para que vaya ante la comisión, etcétera, etcétera. Mientras estaba a nivel nacional, Dayana buscaba justicia y demandó a los militares. Cuando se va al sistema internacional, entonces Dayana está demandando al Estado mexicano, o colombiano, o chileno, o quien sea. El que se va al banquillo de los acusados es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que prevenir lo que le pasó a Dayana, investigar, sancionar y reparar, y no lo hizo. Entonces el que es juzgado es el Estado. La comisión pide información a México, México trata de defenderse, le dice, no, es que Dayana, pues ya casi agarrábamos a los militares, es que se adelantó, es que ya merito, decimos en México. Y la comisión le dice, perdón México, pero aquí sí fallaste. Entonces la comisión turna el caso a la Corte Interamericana. Todo el mundo lo sabe, en Europa hay acceso directo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1998, protocolo 11. En América, ¿puede ir Dayana a Costa Rica, tocar la puerta de la corte y entregar su caso? No. Hay un filtro y ese filtro es la comisión. Dayana solo se puede ir a la comisión y es la comisión la que turna el caso a la Corte Interamericana. Viene la corte, 7 jueces con toga, llega Dayana, llora, llega el esposo poco brillante, llega el chofer, llegan los del camión, los testigos, llegan peritos, llega el Estado mexicano a defenderse, etcétera. Y viene la sentencia. Dayana, ¿cómo te apellidas? David. ¿Cómo? ¿Davico? ¿David? Ah, ok. En el caso Dayana David versus Estados Unidos mexicanos. ¿Sí dije bien el apellido? ¿Sí? ¿Por qué se ríe? Ok, si te cambié de apellido, perdóname. Pídele disculpas a tu papá. Entonces, viene la sentencia. ¿Qué ordena esa sentencia? Todo el mundo lo sabemos. Ordena reformar una ley o reformar la constitución del Estado, y lo puede hacer la Corte Interamericana, sí. Ordena pedir una disculpa pública. Ordena poner una placa en memoria de las víctimas de una masacre, construir una carretera, dotar de medicinas a un hospital, capacitar a servidoras y servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene la reparación económica.
hay algo que se llama daño al proyecto de vida. ¿Se acuerdan que Dayana tenía a su esposo poco brillante y quería tener con él 15 hijos? Bueno, no tuvo clases de planificación familiar, denle chance. Quería tener 15 hijos, pero producto de la tortura, de los choques eléctricos que recibió, etcétera, 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 en los labios, y las violaciones reiteradas, Dayana quedó destrozada y quedó estéril. Y de los 15 hijos no va a poder tener uno solo. Además, se acababa de casar y quería estar casada con su esposo poco brillante durante los próximos 40 años. Pero el esposo poco brillante, como ya la habían manoseado los militares, como ya la habían violado y ultrajado a los militares, decide abandonarla y la cambia por una más joven. Bueno, no sé lo de tocada, pero es que aquí adelante me dicen cosas, perdón a los de atrás. Entonces, el chiste es que se va con una más joven y usa como pretexto la violación a derechos humanos. Ella tenía un proyecto de vida que era tener 15 hijos y estar casada 40 años con su esposo. Y el proyecto de vida se vio truncado, cortado, a partir de la violación a derechos humanos. Y México tiene que pagar, y la Corte le ordena pagar a Dayana $700,000 por daño al proyecto de vida. Y luego hay algo que se llama lucro cesante. Dayana, ¿qué eres? ¿Abogada o algo así, no? Trabajadora social. Ok, Dayana es que no sé cuál es aquí el cambio, pero lo voy a decir en dólares. Dayana es una brillante trabajadora social que gana al mes $10,000, ¿les gusta? ¡Ay, el salario mínimo en América Latina! Bueno, es que ella sí trabaja. Bueno, supongan eso. Y tiene 25 años, seguramente te estoy subiendo, Dayana. Y entonces la Corte dice, bueno, Dayana tenía 25 años de vida productiva útil, pero a raíz de las violaciones a derechos humanos, ella quedó con discapacidad, quedó destrozada, ella ya no puede concentrarse, necesita terapia, ella ya no puede trabajar, no puede hacer su trabajo. Lucro cesante, lo que ella hubiera ganado y deja de ganar a raíz de la violación a derechos humanos. Y entonces, dice la Corte Interamericana, Dayana ganaba $10,000 al mes por 12 meses de un año por 25 años de vida productiva que ya no tuvo por la violación. Y entonces la Corte Interamericana le ordena a México pagarle a Dayana $1,5 millones por lucro cesante. No estoy haciendo la multiplicación, háganlo ustedes si quieren. Estoy calculando, etcétera, etcétera. Así funciona el sistema interamericano. ¿Cuál es el requisito? Haber agotado recursos internos. Las excepciones, las que teníamos en pantalla. ¿Ok? La siguiente, por favor. A ver, ¿qué es la subsidiariedad? Se supone que los estados tienen la oportunidad de investigar, de sancionar, de reparar antes de que sean juzgados por el órgano interamericano. A eso obedece, es un sistema subsidiario y complementario. Hay una dimensión sustantiva, pero también procesal. Es decir, se trata de que se protejan todos los derechos a nivel nacional y que existan los mecanismos procesales para proteger esos derechos a nivel nacional. La siguiente, por favor. A ver, el previo agotamiento. Vean lo que dice el párrafo. Es que estoy viendo el reloj porque si no me como el tiempo. Lo que dice el párrafo. ¿Lo puedo poner acá, perdón? Gracias. Dice, no se debe presumir que un Estado parte ha incumplido con su obligación de proporcionar recursos internos eficaces. Es el típico caso Velázquez Rodríguez de 1988. La siguiente. Ahora, quiero hablar de otra excepción al sistema interamericano, que tiene que ver con lo que tienen en pantalla y que seguramente allá atrás no sé si alcanzarían a ver. Con la pobreza. Tienen ustedes en pantalla índices de CEPAL, un comparativo de pobreza entre México y Colombia. Pobreza e indigencia. Y en México, por ejemplo, ustedes podrán hablar mejor de Colombia que yo, así que no voy a hablar de Colombia y ustedes conocen el sistema colombiano 1000 veces mejor que yo. Voy a hablar más de México. Tenemos cerca del 46-49% de personas en situación de pobreza. La siguiente, por favor. Sin embargo, en un estudio reciente que hicimos en México, no solamente se habló de pobreza como falta de recursos, sino de vulnerabilidad por carencia social.
¿Qué es esto? Al final nos dijeron que si eres vulnerable por carencia social, me falta vivienda o tengo precaria vivienda o no tengo salud o no tengo educación, tengo una vulnerabilidad y vulnerabilidad por ingreso. Estoy en el subempleo o en la informalidad. A veces lo más grave no es el desempleo o solo el desempleo en América. El problema más grave es el subempleo. Estoy capacitado para hacer más y termino haciendo un trabajo para el cual estoy sobrecalificado. Al final, no, todavía no tantito, al final lo que nos dice esto es que en México el 80% de las personas tienen algún tipo de pobreza o carencia social. Es decir, solo el 20% de la población vive bien o está bien. La siguiente, por favor. Y hay disparidades también entre pobreza y pobreza extrema, por supuesto, y ojo, esto ténganlo en mente, a veces los porcentajes, ustedes verán que disminuye, entonces dirán, ah, mira, hay menos pobreza extrema en México, pero ese porcentaje en números de seres humanos reales creció. ¿Por qué? Porque la población se reproduce, la población crece y entonces el porcentaje disminuye. Pero en números reales tú tienes más personas pobres. Estamos sobre 53 millones en 2012 frente a los 52 millones en 2010. Entonces no se vayan luego con los juegos de los porcentajes. Lo importante es analizar las cifras para ver cuánta gente de carne y hueso es la que tienes en situación de pobreza o precariedad. La siguiente, por favor. En México tenemos muchos Méxicos, ustedes podrán proyectarlo en su caso si es a Colombia. Tenemos el índice de pobreza en Chiapas que está sobre el 80%, en el DF sobre el 30% y en Nuevo León sobre el 20%. Es decir, hay una diferencia de 60% inclusive de una región a otra región de un mismo país. Es un mosaico y por lo tanto las políticas públicas y las decisiones impactan de manera distinta. Las leyes no son neutras y van a impactar distintos. Una misma ley en Chiapas, que tiene 80% de personas en pobreza, que en Nuevo León, que tiene el 20%. Las necesidades son diferenciales, digámoslo así. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay otro de pobreza extrema, donde está sobre el 40% en Chiapas y sobre el 2% en un estado de la República que se llama Nuevo León. Y me dirán, ¿por qué estoy hablando de pobreza con ustedes? La siguiente, por favor. Por lo que tienen en pantalla. Desde 1990, la Corte Interamericana, en una opinión consultiva, la opinión consultiva 11 del 90, habló del acceso al agotamiento de recursos internos para acceder al sistema interamericano. Y habló de una excepción y dijo, la pobreza o indigencia puede eximir a una persona del requisito de previo agotamiento de los recursos internos. Y me dirán ustedes, ¿pero por qué? La siguiente, por favor. Dijo la Corte. Allá llegó el... ya va, gracias. No se preocupe, yo aquí ya la medio hablo. Tengo luego mis calls, pero... A ver, en la opinión consultiva dijo la Corte Interamericana. A ver, si una persona está en pobreza o indigencia, no puede contratar asistencia jurídica. ¿Ok? No puedo contratar a un abogado. Bueno, me dirán ustedes, ¿se resuelve tan fácil como dando un defensor de oficio o a una asistencia jurídica gratuita? Ok, dijo la Corte Interamericana, no suena mal, pero aunque tenga un defensor de oficio o asistencia jurídica gratuita brindada por el Estado, la persona en pobreza o indigencia necesita que ese defensor de oficio o ese asistencia letrada primero tenga una actitud proactiva. ¿Qué pasa? Te nombran a alguien que ni conoce tu caso, ni sabe nada, ni se mete con el caso porque tienes 100 más y eres una cifra más y nada más va a la audiencia y se queda parado y ni habla ni te defiende, por un lado. Pero aparte, dijo la Corte Interamericana, no basta con darle la asistencia jurídica y que ésta sea buena, porque la persona no tiene dinero para sufragar los gastos, para pagar los gastos que implica un proceso. Camiones, ida y venidas, copias, vete y regrésate, y ve otra vez, y ven, y todo eso, entonces, impide que le puedas, o sea, impide que esa persona agote recursos internos. Por lo tanto, queda superado el requisito frente a las personas en situación de pobreza y precariedad. Dice la Corte, literal, si un individuo, párrafo 31, si un individuo requiere efectivamente asistencia legal para proteger un derecho garantizado por la Convención y su indigencia le impide obtenerla, queda relevado de agotar recursos internos. ¿Qué sucede con esto? En América tendríamos ¿cuántos millones de personas que pueden irse a la Corte Interamericana, a la Comisión,
con la mano en la cintura, frente a este criterio de hace 24 años. ¿Por qué no se ha ido? No, entonces, decíamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se han ido esas personas al sistema interamericano? Por ejemplo, pensemos en todas las personas en situación de calle, por ejemplo. ¿Por qué? No lo saben. ¿Y por qué las y los abogados tampoco lo saben? Porque no tienen voz. Exacto. Exacto. Exactamente. Entonces, vea, tomen este tip. ¿Le puede servir? La siguiente, por favor. Ok, imagínense. Si por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo legalmente, un reclamante ante la comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos internos, no puede exigírsele su agotamiento. Si un Estado parte ha aprobado la disponibilidad de los recursos, el reclamante debe demostrar que son aplicables las excepciones y que se vio impedido de obtener asistencia legal necesaria. La siguiente, por favor, hermosa, gracias. Ok, ahí hay un comparativo entre el criterio del reglamento de la Comisión Interamericana y la opinión consultiva 11. En el primero, el requisito es que el Estado demuestre que los recursos internos no han sido agotados, y en la opinión consultiva te dice que si el Estado ya demostró la disponibilidad de los recursos, el reclamante debe demostrar que proceden las excepciones. Aquí valdría la pena pensar en una interpretación pro persona, cuál te conviene más como peticionario, y tal vez sea el reglamento de la Comisión Interamericana. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué dice el caso Tibi? ¿Qué nos dijo el caso Tibi? La inexistencia de recursos coloca a una persona en estado de indefensión. La presentación la voy a dejar a su disposición, para que no se preocupen, para que se las envíen por correo electrónico o la fotocopien o lo que sea, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, entonces, a ver, la Corte ha afirmado que el Estado que presenta la excepción debe especificar los recursos internos que aún no se han agotado y demostrar que los recursos son aplicables y efectivos. Es decir, no basta que el Estado diga, no, es que Dayana no agotó los recursos internos. A ver, mi reycito, dime qué recursos eran, si era amparo, si era habeas corpus, si era qué, y que ese recurso en efecto pudo haber protegido a Dayana frente a su violación a derechos humanos. Y si no lo demuestras, entonces Dayana no tiene que haber agotado recursos internos. Ojo con lo que estoy diciendo. Hubo un giro en la jurisprudencia de la Corte Interamericana este año, del que voy a hablar a continuación. Entonces, vean la línea de la Corte desde la OCE 11, desde el reglamento, desde la CID, si el requisito, si el sistema es subsidiario, si hay que agotar recursos internos, pero hay excepciones, incluida la situación de pobreza o indigencia. La siguiente, por favor. A ver, voy a hablar antes de entrar al giro de la Corte de un caso que es el caso Costa Paván del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un caso de agosto de 2012 en contra de Italia. ¿Aquí no hay ningún italiano, italiana? ¿No? Qué bueno, porque esto les causa escozor a los italianos. No, verán por qué. Porque el tribunal ejerció su competencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y los italianos siguen diciendo que no se habían agotado recursos internos. ¿Cuál era el caso? Una pareja que tenía, en los niños que se generaban de su relación sexual, se producía una enfermedad genética cuyo nombre no me acuerdo, ¿ok? Pero ya sabían que era probable que el producto de la concepción tuviera esa enfermedad. Entonces ellos usaban fecundación in vitro y querían hacer un análisis previo a la implantación para detectar si el óvulo fecundado tenía o no esa enfermedad genética. Resulta que la primera vez lo hacen, fecundan el óvulo, lo implantan en la madre y después se dan cuenta que tiene la enfermedad. Entonces la madre se ve obligada a abortar, porque el producto de la concepción iba a venir con la enfermedad genética. Viene la segunda vez, quieren volver a intentarlo, pero le dicen al Estado, oye, ayúdame a hacer un estudio que me permita saberlo antes de que yo esté embarazada y no me tengas que someter a mí a otro aborto. Si yo ya sé que ese óvulo fecundado viene con la enfermedad, pues no lo implanto, tan fácil como eso. El chiste es que le decían en Italia, perdón, pero no, porque si no es selección genética y eso está prohibido. Es decir, tú fecundas el óvulo y lo tienes que implantar. Y tu única opción es, si viene con malformaciones o enfermedades genéticas, es abortarlo. No te puedo hacer el estudio antes de la implantación.
porque sería discriminatorio y demás, ¿no? Etcétera. El chiste es que la chica, como ya sabía que el recurso internamente era el único que había y que le iban a decir que no, se va directamente al recurso no efectivo, se va directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Vean el nivel de esto. Dice, el gobierno no puede invocar la existencia de un recurso interno en ausencia de una jurisprudencia interna que demuestre su eficacia de hecho y de derecho, aún menos cuando esta jurisprudencia proviene de un tribunal de primera instancia. La siguiente. Y esta es la parte más importante. Entonces dice, el Estado alegó que este asunto, que los demandantes interpusieron un recurso ante las autoridades con el fin de realizar un diagnóstico de preimplantación y se encontraron con la negativa de los mismos. Por lo tanto, el Estado dijo, los demandantes no agotaron recursos internos. El tribunal, ojo, afirmó que en cualquier caso no se puede culpar, repito, no se puede culpar a los demandantes de no haber presentado una solicitud de obtención de una medida que el gobierno reconoce explícitamente está prohibida por la ley, absolutamente prohibida por la ley. No estoy obligado a presentar ese recurso si ya sabía de entrada que me iban a decir que no. Si no lo presenté, no puedes ahora venir a decirme que no agoté recursos internos. Entonces, el Tribunal Europeo no aceptó la excepción preliminar, son las defensas del Estado, las excepciones preliminares para las no abogadas. Entonces no aceptó este requisito de falta de agotamiento de recursos internos. Les presento ahora el caso americano. Vean ahora hasta dónde vamos. Vamos a ver qué está pasando entonces en la Corte Interamericana. La siguiente, por favor. Es un caso de mayo de 2012 contra Venezuela, que seguramente han escuchado, las y los abogados sobre todo, en algún momento tal vez hasta leyeron algo de la persona que alega haber sufrido violaciones a derechos humanos. ¿Qué resulta? Bueno, se ha dicho siempre que los recursos deben de ser adecuados y efectivos, que no procede a agotar recursos ineficaces. ¿Para qué voy a agotar eso si sé que no funciona? ¿Para qué me voy al amparo o al habeas corpus si sé que no va a servir? No tengo que agotarlos. Pero también la Corte empezó, dame la siguiente, voy a ir más rápido, empezó a enfrentarse con la Comisión. La Corte Interamericana en este caso le corrigió la plana a la Comisión. La Comisión había dicho que sí había habido ya agotamiento de recursos internos. Y la Corte señala, es un error de la Comisión haber considerado que las decisiones adoptadas respecto a algunos de los jueces temporales y provisorios se relacionaban con el denunciante. La Comisión decía, la remoción de jueces, póngase que una persona cuyo proceso se estaba dando por jueces temporales. Entonces le cambiaban un juez y luego otro juez y luego otro juez y interpuso un recurso de nulidad desde 2005 que nunca había sido resuelto, falta de justicia debida. Acuérdense que dicen que justicia tardada es justicia negada. Y entonces, valdría la pena pensar en plazo razonable. Pero, entonces la Comisión, contrario a la Corte, dijo, la remoción de los jueces sí afectó el acceso a los recursos de jurisdicción interna y por lo tanto se exime del requisito de agotamiento de recursos internos. Falta de resolución del recurso de nulidad produjo retardo injustificado, lo que decíamos de plazo razonable. ¿Qué sucede en este caso? En este caso resulta que no sé si por primera vez tan claramente, la Comisión y la Corte están en contraposición. La decisión se adoptó por 6 votos, son 6 jueces, había un juez por ahí que había sido excusado, entonces 6 jueces y se adoptó 4-2. Hay un voto particular del juez Ferrer MacGregor y el juez Manuel Ventura. Lean el voto. Pero en este caso la sentencia queda en excepciones preliminares y se dijo, se regresa todo el asunto después de 8 años a la jurisdicción interna porque no se habían agotado recursos internos. Es la primera sentencia desde 1980 que habla de esto. Piensen en el caso Costa Paván del Tribunal Europeo, donde inclusive en contra del Estado italiano se dijo, va y puedes llegar porque yo sabía que el recurso era poco efectivo y demás. En esta sentencia se dijo, I'm sorry, regrésate a tu país, Dayana, muchas gracias, te falta todavía un juicio.
Quédense nada más con esta idea. Además muestra ya, sé que viene el cambio al interior de la Corte y de la Comisión Interamericana el próximo año, y los cambios implican también cambios de posturas, entra gente nueva, pero sí puede preocupar que el sistema interamericano empiece a perder legitimidad por decisiones cuestionables. Lo único que tiene realmente el sistema interamericano hoy es su legitimidad, su autoridad moral. El saber que protege a las víctimas, que no es un órgano politizado, que no es un órgano estatal, aunque los jueces sean nombrados por los estados. Cuando eso se pierda, entonces puede ser complejo. La siguiente, por favor. A ver, voy a hablar muy rápido, porque tengo todavía unos minutos, de control de convencionalidad, porque lo ideal sería pensar que no tengo que irme al sistema internacional si en sede interna se está ejercitando adecuadamente el control de convencionalidad. Sé que en Colombia, hasta donde me quedé el año pasado, no hay claridad en torno a la obligación de control de convencionalidad, más bien se maneja mucho la idea de bloque de constitucionalidad, etc. Les voy a contar lo que ha pasado en México en estos años. La siguiente, por favor. A ver, y también la evolución de la Corte Interamericana, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En un primer momento, recordemos que el control de convencionalidad surge en la jurisprudencia interamericana en el caso Almonacid Arellano. Y en este caso se hablaba, creo que va a llover, ¿verdad? Y en este caso se hablaba de... ¿Y en este caso se hablaba de qué? De poder judicial, jueces, juzgadores, etcétera. Eran los que tenían la obligación de ejercitar el control de convencionalidad. ¿Todo el mundo sabe, los no abogados, de qué estoy hablando con control de convencionalidad? ¿No? Ok, ¿puedo robarle otra vez tu periódico? Está siendo un material didáctico fundamental. A ver, periódico, y me voy a tener que subir. A ver, es que el cable me detiene un poco. Si me caigo me recogen, porque es probable que me trabe con las zapatillas. Piensen que esto es la Constitución, ¿ok? La Constitución colombiana. Entonces, el control de constitucionalidad implica verificar que todo acto, toda ley, toda omisión, toda sentencia sea compatible con la Constitución. Ah, sí está mejor ese. Ah, la Constitución. Ay, miren, qué emblemático, qué linda, y con pasta dura. Entonces, todo acto, toda ley, toda omisión tiene que ser conforme a la Constitución. Y si no, se va a la basura, no sirve. Esto es control de constitucionalidad. Constitucionalidad, constitución acá. ¿Qué es entonces el control de convencionalidad? Es cuando sustituyo a la Constitución por los tratados internacionales o convenciones. ¿Ah, tienen también tratados? Oh, Dios santo, es un grupo especializado, gracias. Bueno, entonces pónganse, gracias, que sustituyen a la Constitución por los tratados. Y ahora los jueces no solo tienen que verificar que los actos, leyes u omisiones también sean compatibles con los tratados internacionales ratificados por los estados. Esto es control de convencionalidad. Cuando es con la Constitución es control de... Exacto, de constitucionalidad. Y cuando sustituyo con los tratados es control de convencionalidad. Entonces, hoy día los actos estatales, las omisiones, las leyes, las sentencias tienen que pasar el doble filtro. Control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y si se tropiezan en uno, se van a la basura. Tienen que quedar, tienen que pasar y ser conforme tanto a la Constitución como a los tratados. En un primer momento, la Corte Interamericana dijo que la obligación de verificar esto era de los jueces, pero fue en el caso Cabrera García y Montiel Flores, ustedes lo tienen en pantalla, cuando hubo ya un cambio, y ahí se dijo, bueno, sí, son los jueces y también los órganos vinculados a la administración de justicia. ¿A qué le suena eso? Puede ser, bueno, en México tenemos la figura que es el Ministerio Público. Tenemos policías de investigación, policías federales de investigación, por ejemplo. Aquí también, pues... ¿Sí hay? Ok. Fiscalía. Ok. Pues entonces parece que esto de los órganos vinculados a la administración de justicia abre el abanico de sujetos obligados a realizar el control de convencionalidad. Yo les preguntaría, ¿cómo puedo realizar el control de convencionalidad si no conozco los tratados internacionales? Para empezar, ¿cuál es el requisito para en efecto saber que mi acto, mi ley, mi omisión
es compatible con los tratados? Conocer los tratados, ¿no? Como premisa básica 1 o kindergarten. Entonces, la siguiente, por favor. Y luego, bueno, aquí está el comparativo entre las dos sentencias, se los dejo, la siguiente. Pero luego vinieron dos casos. El caso Masacre de Santo Domingo, que quiero que lo vean, donde dice en la parte de abajo, yo se los voy a leer, casi no se alcanza a ver seguramente atrás, pero dice, todas las autoridades, estoy en la tercera columna, caso Masacre de Santo Domingo y caso Hellman, son los dos, 2010 y 2012. Todas las autoridades y órganos de un Estado parte en la Convención tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad. Nos habían dicho primero jueces, luego nos dijeron jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, y luego nos dicen todas las autoridades. Ojo, administrativas, legislativas, todas, dice todas ahí. Y luego, en el caso Mendoza y otros, es un caso de Argentina en 2013, te dice muy claramente, obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y ejecutivo, por si había duda. Y en México tenemos 3 órdenes de gobierno, el ejecutivo federal, local y municipal. Son todos, ¿no? Pensemos en estas sentencias. Ahora les contaré, pero en mi país estas sentencias son obligatorias. Ahora, no estoy diciendo que sea un sistema fácil. La siguiente, por favor, hermosa. Gracias. A ver, en el caso Hellman, ahí está, el control es tarea de cualquier autoridad pública. Y empezaron a haber sentencias como Gómez Lund, donde ya se dijo, se observa que el tribunal no ejerció el control de convencionalidad. Tenía que haberlo hecho y no lo hizo. Pero ¿cuáles son los riesgos? Puede ser muy riesgoso, sí, porque ¿cuál es el efecto de aplicar o realizar el control de convencionalidad? Si verifico que una ley, por ejemplo, es inconvencional, ¿qué hago? Aquí hay una ley, no sé qué ley quiere, pero una ley de fuero militar o una ley de amnistía o de autoamnistía, y sé que es inconvencional. ¿Qué hago con esa ley? La tiro a la basura, la dejo sin efectos. Ok, entonces imagínense que eso lo hace un juez, suena lógico, el juez en una sentencia, pero ¿qué tal si lo hace un ministerio público o un policía? Porque si tengo que ejercer el control de convencionalidad, pues yo también podría dejar sin efectos. Entonces, yo, policía de investigación, inaplico en el caso concreto la norma que es inconvencional. Y luego el caso llega a un juez y ese juez me puede decir, ah, mire, estuvo bien lo que hizo el policía. Estuvo bien que inaplicó la norma por inconvencionalidad. Pero ¿qué pasa si el juez dice que sí es convencional? ¿Pueden ver cuál es la complejidad de que todo mundo ya ejerza? No estoy diciendo que no deban hacerlo, pero me preocupa, y lo comparto con ustedes, el efecto del ejercicio del control de convencionalidad. ¿Cuál es la consecuencia? Esa es una discusión que se ha abierto en México recientemente y les pido, si tienen alguna pregunta, puedan entonces plantearla en preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en México? Ya me tengo que ir muy rápido, nena, porque se me va a quedar sin tiempo. La siguiente, por favor. A ver, tienen constitución colombiana y constitución mexicana. En México reformamos nuestra constitución hace ya casi 4 años, 3 años y medio, el 10 de junio del año 2011, que para nosotros fue fundamental porque teníamos una constitución obsoleta en la materia, pésima. Mientras que ustedes hablan desde los 90 de bloque de constitucionalidad, nosotros lo empezamos a hacer 2013, hace un año, a ese nivel. Entonces, vean acá, ahora decimos, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. De esto derivó una decisión posterior de la Corte Mexicana. La siguiente, por favor. Este párrafo, si es nuevo, el párrafo segundo. Les dejo el comparativo entre los dos. Ustedes también hablan de interpretación conforme y nosotros también, pero nosotros introducimos el principio pro persona, cuando dice favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La siguiente, por favor. A ver, aquí está ya. Párrafo segundo de la Constitución mexicana. La cláusula de interpretación conforme que aquí conocen y han desarrollado mucho más que México. Y el principio pro persona. La siguiente. ¿Qué es el principio pro persona? Implica aplicar la norma o la interpretación
obligación más favorable. Tiene dos vertientes, una vertiente interpretativa y una vertiente de selección normativa. Si quieren hacemos un ejercicio muy rápido. La regla es utilizar la norma que sea más favorable. Es decir, ya no hay en México jerarquías normativas. Una llamada pirámide de Kelsen, para quienes estudiamos derechos, fue derruida a patadas en México. Y ahora en cada caso se tiene que ponderar, poner en balanza las normas y elegir aquella que sea más favorable. Yo les preguntaría, si un derecho está mejor protegido en la Constitución que en el tratado que aplico. Exacto, pero si el derecho está mejor protegido en un tratado que en la Constitución que aplicó, el tratado, pero si el derecho está mejor protegido en una ley que en la Constitución y que en el tratado que aplicó, pero si el derecho está mejor protegido en un reglamento que en la ley, que en la Constitución y que en el tratado que aplicó, el reglamento, ya los empecé a escuchar más bajitos, digan el reglamento, pero si el derecho está mejor protegido en un manual de organización o en reglas operativas que en el reglamento, que en la ley, que en la Constitución y que en el tratado que aplico, el manual. Y si el derecho está mejor protegido, no sé si aquí existe, en un bando municipal, que en el manual, en el reglamento, en la Constitución, en la ley y en los tratados que aplico, el bando municipal. De ese nivel es el principio pro persona. Y nosotros lo pusimos en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución. Pero además dijimos, es obligación de todas las autoridades aplicarlo. Todos los órganos, secretarías de Estado, todo mundo, es decir, desde biólogos, arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, no abogados, todo mundo tiene que aplicar el pro persona. Pero para aplicar el pro persona, ¿tengo que conocer los tratados? ¿Sí? Teníamos servidoras y servidores públicos, no sé qué sucede aquí, pero que te dicen, es que yo solo tengo mi reglamentito y no tengo más que mi reglamentito, o mis reglas de operación y no tengo más que mis reglas de operación y todo lo que puedo hacer es eso. Y es explicarle a esa persona que perdido allá abajo en el fondo hay una norma que se llama Constitución y que está por encima de su reglamentito y que tiene la obligación de aplicar. Y todo esto lo fundamentamos en el principio pro persona. Y el otro es la selección interpretativa. ¿Qué pasa cuando tengo una misma norma y esa misma norma, una norma puede ser interpretada de varias maneras? De manera más amplia o de manera más burocrática. Tengo que usar la interpretación más favorable. Eso también es principio pro persona. La siguiente, por favor. A ver, y este párrafo es un párrafo que sí podemos presumir en América. No podemos presumir aún su cumplimiento, pero sí podemos presumir que existe. Miren lo que dice, es el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución mexicana. Dice, todas las autoridades. ¿Qué autoridades? Todas, en el ámbito de sus competencias. No voy a hacer la chamba que no me toque. Tienen la obligación, dice la Constitución. Nuestra Constitución mexicana pudo haber puesto deberán, podrán, pero puso obligación de proteger, promover, respetar y garantizar. Si hubiera puesto o garantizar, podría elegir alguno de los verbos, pero dice y garantizar, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad, interdependencia. Y luego dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Pensemos en los principios, y voy a tocar esto también por acceso a los sistemas internacionales, y creo que ya con eso puedo ir un poco cerrando unos 10 minutos. La siguiente, por favor, hermosa. A ver, pensemos en los principios. ¿Qué es universalidad? ¿A qué les suena? Exacto, todos los derechos para todo el mundo, ¿no? Pero resulta que no todo mundo es igual. ¿Me ayudas, querido? ¿Porfis? ¿Sí? ¿Puedes venirte para acá? A ver, en México, no sé si ustedes lo saben, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, que se llama Carlos Slim. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ubica? Ok. ¿Cómo te llamas, querido? Esteban. Esteban. ¿Cómo te apellidas, Esteban? Manco. Esteban Manco. Imagínense que Esteban no se apellida Manco, se apellida Slim. Esteban Slim, ¿ok? Todo el mundo lo ubica, el hijo de Carlos Slim, de Charlie. Entonces, imagínense que Esteban, mi Constitución mexicana dice que el varón y la mujer somos iguales ante la ley. Pero él es Esteban Slim.
Entonces, Esteban es un hombre de mundo, ¿no? Él no necesita estudiar ni nada, eso es para la prole, para el proletariado, pero él viaja por todo el mundo, cena en Rusia, mañana en Alemania, en Francia, etc. Es el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico del mundo, y es un mexicano. La ley dice que somos iguales ante ella. Yo soy una mujer indígena, pobre, analfabeta, monolingüe, solo hablo lengua indígena, discapacitada, con discapacidad y con VIH-Sida. Hay gente que no es tan afortunada como nosotros, como nosotras. Entonces, la ley dice que mexicana y mexicanos son iguales ante la ley y que el camino está libre para la igualdad, para las oportunidades, que las toma quien quiera, que no hay problema, que no hay obstáculos. ¿Les parece si empezamos la carrera? Imagínense que esta es la línea para empezar la carrera por el progreso y por todo. Si me ayudan a contar, por favor, es hijo de Carlos Slim, entonces puede ser que se me quiera adelantar o algo. ¿Me ayudan a contar? 1, 2 y 3. Normal. Vamos a llegar al mismo punto, el hijo de Slim, que la mujer indígena, pobre, analfabeta, discapacitada, con VIH-Sida. No. Universalidad implica reconocer que hay diferencias estructurales que el Estado tiene la obligación de compensar. Diferencias que por la vida, por el azar, por la suerte, por la genética, por lo que quieran, existen. Entonces no podemos decir la ley está ahí y todas las oportunidades están y los derechos están y los toman quienes puedan y los pobres son pobres porque quieren, etcétera. Hay una obligación estatal de compensar diferencias estructurales para lograr la igualdad sustantiva. Universalidad implica tratar igual a los iguales, sí, pero también diferente a los diferentes y diseñar medidas para compensar esas diferencias. Luego, indivisibilidad e interdependencia. Voy a hablar de las dos aquí y lo vinculo a continuación con acceso al sistema interamericano, justiciabilidad en el sistema interamericano. Todos los derechos están interrelacionados, están ligados. Yo les preguntaría, ¿me sirve de algo el derecho a la vida si estoy privado de la libertad injustamente, si no tengo que comer, si mi hijo se está muriendo de una enfermedad curable en el siglo XXI? ¿Eso es vida? ¿Eso es vida digna? No, eso no es vida digna. Resulta entonces que la división entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales y ambientales ha quedado diluida, porque se ha dicho todos los derechos están ligados. Cuando uno viola por acción o por omisión también, acuérdense, omisiones violatorias de derechos humanos, el amparo en México desde 2011 ya procede contra omisiones que violenten derechos humanos, contenidos inclusive en tratados. Ya sea que uno viole derechos humanos por acción o por omisión, se genera una reacción en cadena. Vean las sentencias de la Comisión, de la Corte Interamericana, los informes de la Comisión, vienen violaciones por 10 derechos, por 12 derechos, por 15 derechos. No se viola solo un derecho humano. Incluso los servidores públicos, las servidoras públicas dicen, ay, pero ¿a qué hora violé tanto si yo nada más violé uno, no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Justamente se radica en esa interdependencia. Pongo un ejemplo muy rápido. Imagínense una persona privada de la libertad injustamente, ¿ok? Es inocente y está en la cárcel. Derechos violados, acceso a la justicia y debido proceso legal. ¿Sí? Ok. Pero resulta que esa persona tiene 3 hijos. Y los 3 hijos están en casa y como ya no hay dinero para pagar el camión, el autobús, ni nada, el metro, entonces ya no pueden ir a la escuela. Tampoco pueden pagar colegiaturas ni nada porque el papá está en prisión. Entonces se afecta el derecho a la educación. Pero como tampoco hay dinero en casa, entonces esos 3 niños ya no tienen que comer y empiezan a comer precariamente o lo que los vecinos, las vecinas les regalan. Se empieza a afectar su derecho a la alimentación. Y como están comiendo mal, entonces se empiezan a enfermar. Pero como el papá está en la cárcel, ya no hay servicio médico y no pueden asistir a ninguna institución de salud y empiezan a sufrir una afectación a su derecho a la salud. Pero como tienen un problema de salud no atendido, porque no hay médicos, no hay nada, se empieza a agravar y se vuelve una enfermedad que puede poner en peligro su integridad personal o inclusive la vida. Perdón, el cable ya no me da para más, pero quería irme hasta allá.
Pensemos, esto es la interdependencia de los derechos. Entonces, ¿por qué digo esto? En una plática sobre el acceso a los sistemas internacionales. Porque ustedes sabrán que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento de derechos civiles y políticos. Vida, integridad, garantías procesales, etcétera, etcétera. Y los derechos económicos, sociales y culturales entraron a la Convención vía Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y el artículo 19 del Protocolo de San Salvador dice que solo son justiciables ante la Corte Interamericana dos derechos: sindicación y educación. Sindicatos, crear sindicatos, y derecho a la educación. ¿Cómo entonces llego yo al sistema interamericano cuando estoy sufriendo una afectación a mi derecho a la salud, o al trabajo, o al ambiente, o al agua, o a la vivienda, etcétera, etcétera? Justamente gracias al principio de indivisibilidad y progresividad. Es otro de los trucos. ¿Por qué? Porque yo, cuando lleno mi formulario en internet, en español, ante la Comisión Interamericana, tengo que poner los derechos humanos violados conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero si no está, por ejemplo, vivienda, o derecho al agua, o derecho a la alimentación, lo que hago es un truquito, que es vincularlos con derechos civiles y políticos. Si no tengo agua limpia, por ejemplo, o no tengo alimentación, se violenta mi derecho a la integridad personal o a la vida, derechos civiles y políticos. Si no tengo servicios de salud, entonces pongo en peligro mi derecho a la vida o a la integridad. Entonces lo ligo si lo tengo que ver con esta complejidad. Y entonces, viéndolo con esta complejidad, puedo hacer que la Corte, que no era competente para conocer de determinado derecho, sí lo sea. Chequen el 19 del Protocolo de San Salvador, por favor, luego, y piensen en interdependencia e indivisibilidad como otro truco. Puedo no agotar recursos internos por situación de pobreza, pero además puedo vincular toda una afectación de derecho a la vivienda, a la salud, etcétera, el acceso a la información pública, lo que quiera, con derechos civiles y políticos clásicos, y eso hace que sean exigibles ante la Corte Interamericana. La siguiente, por favor. Y bueno, no os voy a hablar muy rápido de esto para que ustedes se lo lleven y ya termino. La siguiente, por favor, hermosa. A ver, tengo un expediente que está en pantalla, por si les sirve. En el año 2011, la Suprema Corte Mexicana también dio la instrucción de que todos los jueces del país, todos los jueces de todos los niveles, de todas las materias, administrativos, civiles, penales, laborales, todos, realizaran el control de constitucionalidad y de convencionalidad. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Y luego empezamos con la discusión, que sé que ustedes ya mucho han superado, pero empezamos con la discusión de qué va primero, la Constitución o los tratados. La siguiente, por favor. Y se habló, no en esos términos, de un bloque de constitucionalidad integrado por tratados, por la Constitución y por la jurisprudencia interamericana. La siguiente. Se emitieron dos tesis jurisprudenciales, le llamamos nosotros, es decir, que son obligatorias, en una contradicción de tesis, que es la 293/2011, y se dijo que los derechos humanos constituyen, no quisieron usar bloque de constitucionalidad, pero constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, dijimos en México. ¿Qué es esto para los no abogados? ¿Se imaginan una pirámide? ¿Aquí hay pirámides? No, no vas a limpiar. ¿Sí hay pirámides? Bueno, tengo que ser egocentrista. Imagínense, bueno, un hombre de una pirámide. Pero si son arqueológicas, ¿no? O sea, me refería a las arqueológicas. Si hay pirámides de tipo mayas, tipo incas o esto, ok, bueno. Ok, no, pirámides así no sirven. Bueno, imagínense una pirámide, la que quieran, la de la calle no sé qué, o ahí en la playa, no sé si hay, o donde sea. Bueno, imagínense una pirámide, ¿va? Imagínense que en la cúspide de la pirámide, antes decíamos estaba la Constitución, y de ahí empezábamos a descender. Mi corte
A ver, no. En la punta de la pirámide hay una caja, un ladrillo, una caja vacía, un bloque vacío. Y ese bloque, esa caja, ese ladrillo vacío, tiene supremacía. ¿Y qué hay adentro de esa caja? De ese bloque, dijo la Corte, derechos humanos. No tengo un derecho a la libertad de expresión de primera, porque está en la Constitución, y no hay un derecho a la libertad de expresión de segunda, porque está en un tratado. Es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, en la caja entra vida, libertad, integridad, expresión, vivienda, salud, alimentación, trabajo, lo que sea. Los derechos como derechos, y los derechos son ahora lo más importante en México, al menos en esa decisión, y tienen supremacía. ¿Y cómo le hago en el caso concreto de Juan Pérez? Pues saco una balanza, pongo en balanza las normas, el tratado, la Constitución, el reglamento, la ley, y aplico el más favorable, con base en el principio pro persona. Ese es el sistema instaurado 2013-2014 en México. Y la discusión se rebasó. Y el siguiente criterio que dijimos en México en el 2013-2014, marzo de este año, fue que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria. Antes se decía, solo las sentencias emitidas en contra de México. Y en 2013 cambiamos y dijimos, no, mi rey, son todas las sentencias de la Corte Interamericana. No importa contra qué país se haya emitido. Las líneas jurisprudenciales de la Corte son aplicables para todos los países. Lo que hacen es interpretar la Convención Americana. Entonces, si interpretan la Convención Americana, son parte integrante de la Convención y por lo tanto son obligatorias para todos los jueces en México. Contra cualquier país, siempre y cuando sea más favorable, pro persona. Si tengo una jurisdicción nacional, una jurisprudencia nacional que sea más favorable, aplico la nacional, pero quizás siempre la interamericana va a ser más favorable, no lo sé. La siguiente, por favor. Ok, la siguiente. Y, ok, ustedes, aquí, con esto quiero ya cerrar. Ustedes tienen, ¿se acuerdan? Desde el 96, una ley para la indemnización en perjuicio de víctimas de violaciones a derechos humanos. No, la 288, me imagino que va a haber alguna más reciente. ¿Sí, no? Ok. La 1448, perfecto. Pero lo que les quería contar era esta. Las reglas de operación en México se publicaron, se creó un fideicomiso en 2012, no lo teníamos, piensen que ustedes están con esto desde 96. En México empezamos en 2012 y en 2014 creamos las reglas de operación del fideicomiso para poder cumplir con obligaciones en materia de derechos humanos. La siguiente, por favor. En este fideicomiso se dijo que es para cubrir las sentencias de la Corte Interamericana, medidas provisionales de la Corte, medidas cautelares de la Comisión y nuestro ombudsman, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es aquí como las personerías municipales, según entiendo, ¿no? Ajá, entonces, y luego se amplió para cubrir, ojo, recomendaciones y resoluciones de la CID, de la Comisión Interamericana, y soluciones amistosas de la Convención Interamericana, y también recomendaciones o decisiones de órganos que surjan de tratados de Naciones Unidas, las relatorías, el mecanismo de examen periódico universal, etcétera, etcétera. Si ya metimos todo en el fideicomiso para sacar los recursos a fin de poder cumplir con las obligaciones. La siguiente. Bueno, en Colombia las algunas decisiones ustedes deben tener, por supuesto, las últimas, yo nada más se las menciono. Desde la de 2000 sobre el bloque de constitucionalidad, la de 96 de interpretación conforme, la siguiente, perdón, creo que están tomando foto. La siguiente, por favor, la 590 de 2005, la cual implica ya una relación, ya habla del principio pro homine, otras sentencias también 2001, 2003, 2005 de ustedes. La siguiente, por favor. La 14805, que habla del bloque de constitucionalidad en sentido amplio y estricto. Y también el principio pro homine. La siguiente, por favor. La interpretación auténtica, que se habló en 2006, pero también en la C936 de 2010. Y luego, cuando se ha hablado de que es un criterio hermenéutico en diversas sentencias. La siguiente, por favor. Y otros criterios del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte y lo de las medidas
medidas cautelares que se incorporan de manera automática y las obligaciones que hay de cumplir con las medidas provisionales de la Corte Interamericana, que es una sentencia de ustedes de 2011. La siguiente, por favor. Creo que ya casi acabamos, listo. Bueno, los desafíos los dejo para preguntas y respuestas, porque si no, no voy a tener tiempo para preguntas y respuestas, y les agradezco mucho su atención. Medellín, todos por la vida.